Ella colgaba allí como un animal cazado, sus muñecas y tobillos abiertos por cuerdas ásperas, su vestido roto, su rostro manchado de polvo, sudor y vergüenza, y el sol del mediodía, en Dodge City, ardía sobre su piel hasta que parecía lista para ampollarse. Rosen Miller apenas tenía 22 años y ya no le quedaban fuerzas para gritar. Solo un susurro seco escapaba de sus labios agrietados cada vez que la cuerda se tensaba contra sus hombros. La habían dejado en medio de las llanuras de Kansas, dejada para sufrir, dejada para quebrarse. Una brisa barrió la alta hierba de verano. No trajo compasión. El armazón de madera en forma de a que la sostenía crujió con cada ráfaga como si se burlara de su peso. Sus dedos de los pies flotaban sobre el suelo. Cada segundo se sentía como si el siguiente pudiera ser el último. No llevaba allí todo el día, pero unas pocas horas bajo ese sol se sentían casi como la eternidad. Rose sabía que sería castigada por robarle al sheriff a Lee Thompson. Solo nunca imaginó que el castigo se vería así. Pensó que la encerrarían en una celda, no que la exhibirían como advertencia. Para cualquiera que osara desafiar la ley de Dodge City, su respiración era superficial. Entonces llegó el sonido de cascos, lentos, constantes. Se acercaban desde detrás de las colinas, con el ritmo perezoso de un hombre que no tenía idea de que estaba cabalgando directo hacia el sufrimiento de otra persona. Jim Blake apareció entre el temblor del calor. Un ranchero de unos 40 y tantos, rostro curtido, ojos tranquilos, un hombre acostumbrado a tormentas, tanto en la tierra como dentro del corazón humano. Detuvo su caballo, clavando la mirada en la figura que colgaba bajo el sol. El asombro cruzó por sus ojos, luego la ira, y luego algo mucho más silencioso, algo parecido a la piedad. Se acercó. Rose levantó la cabeza con las pocas fuerzas que le quedaban. Pensó que él venía a terminar lo que el sheriff Thompson había empezado. Su voz tembló como algo medio muerto ya. No, no hagas esto, susurró. Jim se detuvo, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, como si ya hubiera aceptado que la misericordia no existía para alguien como ella. Extendió la mano hacia las cuerdas. Ella se estremeció. Él no se detuvo. Estudió cada nudo, cada moretón, cada herida que su cuerpo cargaba. Y en ese momento, Jim Blake supo una cosa con absoluta claridad. Fuera cual fuera el crimen que aquella chica había cometido, nada justificaba eso. Su mano se apretó sobre el mango del cuchillo. Las llanuras estaban en silencio. El sol ardía aún más, y Rose Miller colgaba entre la vida y la muerte, mientras un ranchero que nunca había visto tomaba una decisión que cambiaría para siempre la vida de ambos. Si Jim Blake la desataba, vendría la ley por él después, y los borraría a los dos, antes de que la verdad saliera a la luz. El cuchillo brilló una vez bajo el sol. Entonces Jim Blake cortó la cuerda. Rose cayó como un saco de grano. Él la atrapó a mitad de camino, su peso golpeando su pecho. Ella jadeó, el aire desgarrando sus pulmones como fuego. Sus piernas no la sostenían en absoluto. Si él hubiera llegado 5 minutos más tarde, tal vez ya estaría muerta. Jim deslizó un brazo bajo su espalda y otro bajo sus rodillas. Era ligera, demasiado ligera para una chica de su edad. La levantó como levantaría a un ternero herido y la alejó de aquel maldito armazón. La dejó un rato bajo la sombra de un arbusto, le dio agua en sorbos lentos y esperó a que sus ojos pudieran enfocar de nuevo, antes de siquiera pensar en subirla a un caballo. De cerca, no parecía un monstruo, solo una niña asustada con una mandíbula terca y ojos que se negaban a cerrarse. Sus labios temblaron. Le robé, susurró, al sheriff Thompson. Entré a su oficina, abrí su caja fuerte, tomé su dinero. Jim no dijo nada por un momento. Su confesión cayó en su estómago como una piedra, así que de verdad era una ladrona. El sheriff no había mentido en ese punto. La acomodó con cuidado en la silla de montar y luego subió detrás de ella para que no cayera. Su cabeza descansó contra su hombro. El caballo empezó a moverse. Jim podía sentir cada estremecimiento que recorría su cuerpo. «Sabes que él tenía todo el derecho de meterte en una celda», dijo Jim en voz baja. «¿Una celda?», respondió ella, con la voz áspera. «No una cuerda en medio de la pradera». Eso lo dejó callado un buen rato. Siguieron el río Arkansas, el agua brillando a su lado. Jim mantenía los ojos en el camino, pero su mente era una tormenta. Respetaba la ley. Sin ella, esa tierra se volvía salvaje. Pero lo que acababa de ver no se sentía como ley. Se sentía como crueldad disfrazada de justicia. Para cuando llegaron a las colinas bajas donde se encontraba su rancho, el sol ya empezaba a ponerse. La pequeña casa apareció ante ellos. Un porche, una chimenea, humo elevándose perezoso desde arriba. Jim llevó a Rose adentro y la acostó en su propia cama.
Vertió agua en una palangana. Desgarró una camisa vieja en tiras y comenzó a limpiar las quemaduras que las cuerdas habían dejado en sus muñecas. Ella se estremeció, pero no apartó las manos. «Mañana te llevaré», dijo finalmente. «Robaste. Debes responder por eso. Pero en un juzgado, no colgada como un trofeo». Rose miró al techo. Había algo más presionando detrás de sus ojos, algo más oscuro que un simple robo. Pero se lo tragó. ¿Para qué contarle a este hombre que ella había visto al sheriff Thompson? Hacer algo mucho peor que cualquier cosa que ella hubiera hecho. Por esta noche, solo sería una ladrona con suerte, y Jim sería solo un ranchero que no podía pasar de largo ante el sufrimiento. Afuera, el cielo de Kansas se volvió rojo y dorado, y en algún lugar lejano, un jinete solitario empezó a hacer preguntas sobre la chica que había desaparecido de su soga. Cuando ese jinete llegue al rancho, ¿de qué lado estará Jim Blake mañana en el rancho Blake? El día empezó demasiado tranquilo para lo que se venía. Jim estaba despierto antes que el sol, como siempre, alimentó a los caballos, revisó el abrevadero, y trató con todas sus fuerzas de no mirar hacia la puerta del dormitorio, donde Rose dormía en su cama mientras él había tomado el viejo catre junto a la estufa. Se decía a sí mismo que esto era simple. La llevaría de vuelta al pueblo. Se quedaría a su lado frente al juez. La ley haría lo que la ley debía hacer, nada de cuerdas en medio de la pradera. Ese pequeño y ordenado plan le duró justo hasta que oyó caballos, acercándose rápido por el camino. No era un carro, no era un vecino, 3 jinetes. Un ritmo duro de cascos. Jim salió al porche, secándose las manos en los pantalones. El sheriff Ali Thompson frenó su caballo en la entrada con 2 ayudantes detrás de él. El polvo se arremolinó alrededor de los 3 animales. Esos ojos pequeños y agudos recorrieron la casa, el granero, las huellas. Luego se clavaron en Jim. «Buenos días, Blake», dijo el sheriff con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Parece que alguien cortó a mi ladrona». Jim sintió la mentira subirle por la garganta y morir a medio camino, así que optó por la verdad. «Encontré a una chica colgada donde rondan los buitres. La traje aquí para que no muriera como un perro». «Interferiste con evidencia», dijo Thompson. «Ella pertenece a mi cárcel». La sonrisa había desaparecido. Jim negó con la cabeza. «Pertenece a un tribunal. Lo que hiciste no fue justicia». Por un segundo solo se miraron. Un viejo ranchero en el porche. Un hombre con placa en el patio. El tipo de momento que decide qué clase de hombres son realmente. Dentro de la casa, Rose estaba descalza justo detrás de la puerta. Cada músculo tenso. Podía oír cada palabra. Conocía esa voz. Aún podía saborear el polvo de su cuerda en la boca. Si él la llevaba de vuelta, no habría juicio. Ni segunda oportunidad. Solo otro viaje hacia el calor y una tumba anónima. Su corazón golpeaba con fuerza. La boca se le secó. Se agarró del marco de la puerta para no caerse. Y luego se deslizó hacia la cocina mientras los hombres discutían. Cuando Jim por fin regresó al interior, tenía la mandíbula tan apretada que parecía dolerle. «Te quiere de vuelta», dijo. «Dice que la cuerda era legal». Ya corría la noticia en Dodge City de que Jim Blake había cortado a la ladrona. Algunos lo llamaban loco, pero la mayoría decía que el sheriff había sido avergonzado frente a todo el pueblo. Rose lo miró de verdad. Ese hombre ya había arriesgado bastante solo con cortarla. Si ella callaba, él caminaría directo hacia la trampa del sheriff junto a ella. Si decía la verdad, tal vez ninguno de los dos vería otro amanecer. Su voz salió como un susurro ronco. «Jim, sí robé, pero robé lo equivocado. Tomé dinero que nunca fue de él. Y vi lo que le hizo al hombre al que realmente pertenecía». Jim la miró fijamente. «¿Qué viste, Rose?» Ella respiró hondo. Un aliento que le sacudió todo el cuerpo. Una vez respondiera, no habría marcha atrás para ninguno de los dos. Rose no lo miró al contestar. Clavó los ojos en el viejo piso de madera, como si la verdad estuviera escrita allí. «Estaba limpiando la oficina», dijo despacio. El sheriff pensó que ya me había ido a casa. Sus manos se retorcieron en su falda. Oí entrar a un hombre. No militar. Un tipo de camino, con un abrigo polvoriento y una insignia de Wells Fargo en el chaleco. Llevaba una bolsa de cuero al hombro. Discutieron por dinero, por efectivo que debía viajar en tren, y nunca llegó al destino. Jim no dijo nada. Podía oír su propio corazón. Entonces escuché el disparo. Susurró Rose. «Solo uno».
El mensajero cayó al suelo. El sheriff estaba allí, con el humo todavía saliendo de su pistola, como si no fuera gran cosa. Tragó saliva. Envolvió el cuerpo en una lona, lo cargó en un carro y lo llevó más allá de las últimas casas, hacia un barranco junto al río Arkansas donde la gente casi no va. Esa bolsa de cuero terminó en su caja fuerte, la misma bolsa de la que yo robé. Pensé que solo estaba robándole a un hombre codicioso. Resulta que robé de una tumba. El silencio cayó espeso en la habitación. Jim había visto hombres malos en su vida, ladrones de ganado, vagabundos violentos, pero un hombre de ley que mata a un mensajero por dinero y luego cuelga a una chica para encubrirlo, eso era distinto. Si nos quedamos aquí, dijo Rose, volverá con una cuerda y un cuento. Y solo uno de los dos será verdad. Jim se frotó la cara y miró hacia la ventana, por donde había entrado el sheriff. Fort Dodge dijo en voz baja. Los soldados allí conocen a los hombres del ferrocarril. Les importará si falta una bolsa de Wells Fargo. Y el sheriff no controla sus oídos. Para cuando cayó el sol, ya estaban ensillados. Jim ató un pequeño fardo detrás de su caballo, escondió el dinero robado bien adentro de su abrigo y ayudó a Rose a subir delante de él. Ella aún se movía como si cada paso le doliera, pero su voz se mantuvo firme. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás, dijo. No hubo vuelta atrás desde el momento en que te corté, respondió él. Siguieron otra vez el río Arkansas. Esta vez no al paso, sino a un galope duro y urgente. Detrás de ellos, en la cresta cerca del rancho Blake, el sheriff Thompson observaba dos figuras diminutas cabalgando hacia el oeste, con el polvo arremolinándose tras ellas. Sus dos ayudantes se movieron inquietos en las sillas, esperando su orden. No necesitaba un catalejo para entenderlo. Si llegaban al fuerte, sus trucos con la cuerda se acababan. Toda su vida se acababa. Clavó los talones en su caballo tan fuerte que el animal chilló y señaló a un ayudante para que lo siguiera mientras el otro regresaba para cubrir sus huellas. 3 armas persiguiendo a un ranchero y a una muchacha que sabía demasiado. La noche empezó a caer cuando Jim y Rose vieron las primeras linternas de Fort Dodge a lo lejos. Los cascos tronaban cada vez más cerca detrás de ellos. Si los soldados de la puerta creían antes al sheriff que a un ladrón y a un ranchero viejo, ¿qué crees que pasaría en ese camino oscuro? En la entrada del fuerte, un centinela dio un paso al frente con su rifle. Les gritó que se detuvieran. Jim tiró de las riendas tan fuerte que el caballo se deslizó. Rose casi cayó del asiento. Al centinela no le importaba quiénes eran, le importaba que casi era de noche y 3 jinetes hacían ruido frente a su puerta. El sheriff Thompson llegó un latido después, con los 2 ayudantes detrás, los caballos empapados en sudor, su placa brillando con los últimos rayos del día. Todos empezaron a hablar a la vez, el sheriff agitando su insignia, Jim levantando las manos vacías, Rose aferrándose al pomo de la silla, apenas, manteniéndose arriba. El centinela hizo lo que un buen soldado hace, cerró la puerta, lo separó, y mandó llamar a un oficial. Esa muchacha es una ladrona, soltó el sheriff. El viejo la esconde. Estoy aquí para llevarla de vuelta a la justicia de Dodge City. Tal vez eso habría funcionado cualquier otro día, pero Jim Blake no había cabalgado todo ese camino para quedarse callado. Se deslizó del caballo, con las piernas temblorosas y los pulmones ardientes, y sacó la pesada bolsa de cuero de Wells Fargo de debajo de su abrigo. La arrojó a los pies del soldado. «Ese es dinero de Wells Fargo», dijo Jim. Su mensajero nunca llegó al tren. Ella vio por qué. Todos los ojos se volvieron hacia Rose. Podría haberse quedado callada. Podría haberse hundido en las sombras y dejar que su oportunidad muriera ahí mismo. En cambio bajó del caballo y se colocó al lado de Jim. Su voz tembló, pero no se rompió. Les contó del disparo en la oficina, del hombre de Wells Fargo cayendo al suelo, del cuerpo, llevado fuera del pueblo bajo una lona hacia un solitario barranco junto al río. El oficial no se apresuró a juzgar. Tomaron documentos, apuntaron nombres. Se envió un telegrama por la línea para preguntar si algún mensajero había desaparecido por ese camino. Durante los días siguientes, Jim y Rose permanecieron dentro del fuerte. No como prisioneros, pero tampoco completamente libres. Contestaron las mismas preguntas una y otra vez. La historia no cambió. Cuando llegó la respuesta indicando que un mensajero de Wells Fargo y su dinero habían desaparecido. Semanas antes, el capitán envió 10 hombres a Dodge City, con Jim y Rose viajando bajo guardia. Hombres así no olvidan a los muertos. Los rostros se endurecieron. Los rifles se alzaron. Y por primera vez en mucho tiempo,
El sheriff se encontró mirando cañones que no estaban de su lado. Regresaron a Dodge City con un pequeño destacamento de soldados y un agente federal del fuerte. Cavaron donde Rose dijo que cavaran, a lo largo del solitario barranco del río Arkansas. Encontraron huesos, fragmentos de tela, una pequeña placa metálica estampada, con el sello de la compañía, que coincidía con el mensajero desaparecido. A Eli Thompson no lo arrastraron al cadalso la mañana siguiente. Lo arrestaron y lo enviaron al este bajo guardia. Meses después, se presentó ante un juez en Topeka, un juez que no le debía favores. En cuanto a Jimmy Rose, regresaron a casa, no como fugitivos y captó, sino como dos personas que habían caminado por el mismo fuego y de algún modo habían salido de pie. Rose trabajó en el rancho Blake para devolver lo que había robado y un poco más. Aprendió a atar cuerdas para potros, no para castigos. En las noches tranquilas, ella y Jim se sentaban en el porche, viendo el cielo de Kansas pasar de dorado a púrpura, diciendo muy poco y necesitando aún menos. Tal vez ese sea el verdadero corazón de esta historia. A veces la justicia solo ocurre porque un alma terca se niega a apartar la mirada del dolor de otro. A veces la persona a la que todos llaman ladrona es la única lo bastante valiente como para decir la verdad. Si tú hubieras pasado junto a aquel armazón solitario ese día, habría cortado a Rose, aun sabiendo que los problemas vendrían detrás de ti. ¿Has visto alguna vez algo injusto y tuviste que decidir entre callar o levantarte?